Muy bien. Segunda de Pedro. Versículo número 12. Versículo número 12. Y hoy vamos a irnos, con la ayuda del Señor, hasta el versículo 21, para cerrar el capítulo 1, porque la segunda de Pedro tiene una característica, es que cada capítulo trata un asunto en particular. Cada capítulo trata un asunto en particular. Y entonces vamos a cerrar el capítulo 1, pero esta porción que viene es muy interesante, es muy linda, por cierto, y la vamos a estudiar con un poquito de detalle, no, quizás no tan profundo, pero sí con un poco de detalle, que no le demos una pincelada nada más. Decíamos el pasado domingo que una productividad transformada resulta en una perspectiva transformada. Los versículos 9 al 11. Cuando nuestra productividad ha sido transformada, nuestra perspectiva de las cosas también es transformada. Y Pedro le dice a los destinatarios, que la razón por la cual Él les pide todas estas cosas, recuerde que Él les ha dicho que hay ciertas virtudes que ellos deben desarrollar en su vida. Y eso no lo está diciendo solo para ellos, lo está diciendo también para nosotros. Todas las virtudes que vimos, una por una, que son 7, todas esas debemos nosotros incorporarlas a nuestro carácter. Y deben ser la expresión constante de nuestro carácter. Ahora Pedro va a hablar de 2 experiencias en lo que nos resta del capítulo 1, de las cuales él fue protagonista, testigo ocular, estuvo allí. Y eso es lo que va a decir en el versículo 12, como quien habla con autoridad. Él dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Todo lo que ha venido diciendo, yo no dejaré de recordarles estas cosas. Y la razón por la cual necesitamos que nos estén recordando constantemente las cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, es que por naturaleza tendemos a olvidarlas. Y la razón por qué necesitamos que nos las repitan constantemente es porque por naturaleza o por descuido las olvidamos. Y por eso necesitamos que nos estén recordando otra vez. Eso es lo que él dice. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Eso ya lo sé. Es como los niños que ya saben mucho de algo. Eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo conozco. Pero necesitamos recordarles, volver a recordarles otra vez. Aunque yo sé que ustedes lo saben, dice él, pero quiero que estén confirmados en la verdad presente. Esta es la verdad y yo quiero que ustedes estén confirmados en esto. Pues tengo por justo, y aquí ya comienza a sonar a despedida, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mis hermanos, ruego como Pedro a ustedes en el Señor, que no se molesten cuando con amor les amonestamos. Sea el pastor, sea un hermano, cuando hay una amonestación justificada y amorosa, es de cristianos recibirla. Y recibirla sin rencor, sin reacción negativa. Darnos la oportunidad de escuchar, oír la amonestación o exhortación y aceptar de buena gana que si eso es justificado, debemos entonces hacer las mejoras que la persona nos está diciendo. Más si lo que se sustenta
es también validado por la Escritura. Debemos aceptarlo de buena gana. Eso es lo que él está diciendo acá. Y lo dice por esto. Mire, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esto no era un desdoblamiento que él iba a tener, como diría cualquier gnóstico por ahí. Es que se iba a desdoblar Pedro en un viaje astral. No. Él está hablando de que iba a morir. Pronto iba a morir. Y vamos a ver por qué, de dónde saca él eso. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuándo le dijo el Señor a Pedro que iba a morir? Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 21. A ver usted qué hubiera sentido si fuese usted el que recibe una noticia como esta. A propósito, cuando el Señor reivindica a Pedro en 3 ocasiones, porque Pedro le negó en 3 ocasiones, y el Señor resucitado se le aparece. Juan 21, versículo 15, y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. 3 veces, pero las 3 veces no era para recriminarlo ni para confirmar su amor. Las 3 veces era más bien para decirle: 3 veces me negaste, 3 veces te restauro. Las veces que tú me negaste, esas veces yo te restauro. Lindo, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo el Señor a él. Por eso le pregunta las 3 veces. Dicen, hay otros elementos de importancia ahí, pero ese no es el pasaje en estudio ahora. Pero mire con lo que termina el Señor. Cuando Pedro le dice eso, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le suelta una palabra profética. Porque esto sí es una palabra profética. De cierto, le dice: ciertamente, sin duda alguna, eso es de cierto, te digo y te confirmo, no lo dudes. Escucha bien: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y por si alguien quiere especular de esas palabras, el Espíritu Santo entonces explicó en el versículo 19 por qué dijo esas palabras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: todavía no es tu turno de lo que estoy diciendo, sígueme. Eso va a pasar un día. Y le habló exactamente de crucifixión. Extenderás tus manos. Y así murió Pedro, crucificado. De esa manera murió. Así que Pedro, cuando está diciendo aquí en esta epístola, está diciendo eso: cuando yo abandone mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Quién quiere seguir a Cristo después de que le diga que va a morir de esa manera? Alguien que realmente le haya conocido y le haya amado de verdad y se haya comprometido con él. ¿Usted se imagina en los albores del ministerio escuchar una palabra como esta? Una palabra profética en medio de las palabras proféticas de hoy, que solo son cosas buenas. Que si alguien escucha una palabra como esta y dice: el Señor reprenda al diablo, eso no es conmigo. Porque curioso que todos queremos ir al cielo, pero ninguno nos queremos morir. Y necesariamente
Para ir al cielo tendremos que morir, a menos que el Señor venga antes, cosa que yo en lo personal creo que la mayoría de nosotros posiblemente tengamos que morir antes. También yo procuraré, versículo 15, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo tenía él previsto eso? Dejando por escrito. Estos escritos que él está dejando apuntaban a eso. Él dice, yo tengo la confianza y estoy siendo diligente en esto. Antes de mi partida, Pedro está diciendo, yo quiero dejar un legado. Un legado que valga la pena. No se trata de que me recuerden a mí. No. No es mi nombre, no es mi ministerio, no es la huella que yo espero haber dejado en este mundo. No. Es que espero haberles enseñado el camino y dejar registrado eso, haberles orientado por dónde caminar para conocer mejor a nuestro Señor. Pedro no está buscando protagonismo. De hecho, creo que Pedro sería el más sorprendido hoy con oír todo lo que Roma dice acerca de él. Tendría razón para protestar y para reírse también un poco. ¿De dónde sacan ustedes que yo fui papa? Diría Pedro, ¿de dónde? ¿De dónde sacan eso ustedes? Y sería quizás la mayor vergüenza. Y luego comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esta es la otra experiencia. En la que acabamos de decir, él estaba allí con Juan, el apóstol Juan. Y mire qué tremendo, porque el Señor parece dar a entender que Juan viviría mucho tiempo y que seguramente no moriría de una manera trágica. Pues por eso fue que Pedro preguntó, bueno, ¿y qué conmigo? Con él está, y conmigo que le soltaron. ¿Quién lo mandó a preguntar? Y ahora acá va a narrar su segunda experiencia. Tuvo muchas con el Señor, pero él está destacando dos que le marcaron particularmente. Esta, por supuesto, es la segunda y vamos a ver ahora dónde está. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, pero cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y oiga, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Mateo capítulo 17. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, sin dar ninguna importancia a lo que Pedro decía, elucubraba solamente, la voz del cielo lo interrumpe. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Pedro está hablando de esta experiencia. Es claro que él se está refiriendo a esta experiencia. Él lo dice con toda exactitud. Y fueron 2 cosas que marcaron la vida de Pedro. Así que él sabe perfectamente que de quien está hablando y a quien está invitando a conocer es el Hijo de Dios. Él no tiene duda.
Pedro no está presentando alguna tesis como quien está dudando, no. Él habla perfectamente de la persona de Cristo, dice haberlo conocido y dice, sé quién es Él. Él es quien me ha comisionado. Ahora, nosotros debemos recordar constantemente que todo lo que a Dios se refiere es importante. Todo lo que tenga que ver con Dios es importante. Eso es lo que Pedro quiere decirnos acá. Él no olvidó esas lindas experiencias con el Señor que sostuvieron su vida durante tanto tiempo. Ahora Pedro nos lleva ventaja porque él caminó con el Señor. Él lo conoció cara a cara. Él recibió instrucciones del Señor por 3 años. Él estaba perdido en su judaísmo y el Señor lo salvó y lo sacó de allí y le mostró el camino. Así que Pedro es un hombre que sabe perfectamente lo autorizado que está para decir lo que dice. Y en el versículo 19, entonces vuelve a retomar el tema de los escritos que había dicho versículos atrás. Y nos va a hablar un poco de lo que es la escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La escritura, mi hermano, es la guía confiable para todos nosotros. La escritura, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética, no solo diríamos la más segura, sino la única verdaderamente segura. No tenemos otra. Si comparamos la Biblia con el Corán, o si la comparamos con el libro del Mormón, o con los Vedas de los hindúes, no hay ninguna comparación. No hay nada que comparar con lo que es la Biblia como palabra de Dios. Recuerde que cuando los autores del Nuevo Testamento están hablando de la escritura, de la palabra profética más segura, están pensando en el Antiguo Testamento, porque no había sido cerrado el Nuevo Testamento. Así que Pablo, cuando habla de la escritura y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para esto, está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Es decir, que para nosotros como cristianos, la Biblia es un solo libro indivisible, que no puede dividirse. Es más, la división en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tiende en ocasiones a ser una dificultad a la hora de entender la Escritura. Tiende a ser una dificultad. Y siempre reitero esto, porque en la vieja escuela en la que yo nací, en el cristianismo, igual que todos ustedes, seguramente, tendíamos a ser antinomianistas. Eso significa antiley, anti-Antiguo Testamento. Es decir, como que el Antiguo Testamento, eso no es con nosotros, eso es con los judíos, eso es con la generación de antes de Cristo y no tiene nada que ver conmigo. No es cierto. Toda la Escritura, absolutamente toda. Es curioso porque los que dicen eso suelen citar a menudo cosas del Antiguo Testamento que les gustan mucho. Por ejemplo, usted escucha a cristianos antinominiados, es decir, antiley, los escucha decir cosas como estas: todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Pero si eso está en la ley, usted no cree en eso. Entonces, ¿por qué se aplica eso? O toman pasajes de los profetas: cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Esa palabra me la da el Señor a mí. Pero si usted no cree en el Antiguo Testamento, entonces, pero es la típica conducta de conveniencia, ¿no? Eso me conviene, esto no. Toda la palabra de Dios es útil. Y cuando Pablo dice eso, Pablo está hablando de toda la Escritura. Inclusive, él habla de la que vendría a incorporarse luego como el segundo tomo de la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. Es una sola, un solo volumen, Biblia, uno solo. Y Pedro nos dice aquí
que nosotros tenemos ya la palabra profética más segura. Eso quiere decir, mi hermano, que usted no tiene que andar corriendo detrás de nadie para que le dé una palabra profética. Yo no puedo menos que molestarme y sentir mucha indignación cuando veo personas correr detrás de todo esto. Y lamento mucho, y me agrada que esto ahora se esté subiendo a nuestro sitio de YouTube para que todos lo podamos ver luego con calma y otras personas lo vean también, porque yo desde aquí hago una crítica que ojalá sea valedera para todos los reformados que ahora han tomado la misma corriente de los pentecostales y carismáticos en aquel asunto de organizar conferencias, seminarios, talleres, encuentros. Estamos en lo mismo ya. Un seminario para esto, un seminario para aquello, y ahora cobrando también. Y yo escribí en uno de esos sitios en que invitaban a una conferencia, pues estamos igual. Lo que ha sido objeto de crítica por parte nuestra como reformados, a pentecostales y carismáticos que hacen del evangelio un negocio, hemos comenzado a tropezar con la misma piedra. Y tengo una objeción en eso, y una objeción grande, porque estamos, al invitar a todos estos eventos, es como que no podemos ya creer que personas de una iglesia local puedan llevar adelante una conferencia de esta, y ya tenemos pequeñas estrellas luminosas en el seno reformado. Y mejor no digo nombres ahí sí para que no se suba ahí en la página, en el sitio de YouTube, y se molesten algunos. Pero ya vemos los anuncios de las personas que van a estar en las conferencias reformadas, y son los mismos. Y entonces la gente sueña con que en una pequeña iglesia local como esta, ¿cuándo vamos a traer a fulanito? Igual, lo mismo que allá. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. No la tienen esos conferencistas, por buenos que sean. Porque vamos a ir a lo mismo entonces, vamos a ir a los mismos extremos. Peor, veo los carteles con las fotografías y todo de los doctores. Igual, lo mismo. Y señores reformados, si me están viendo y oyendo algunos, tengo eso contra ustedes, siendo yo mismo reformado. Porque cuando nos demos cuenta vamos a estarles haciendo culto a esos doctores. Y vamos a estar creyendo que sin esos hermanos, entonces no tenemos una buena conferencia, ni un buen encuentro, ni nada. Iglesias que han hallado la sana doctrina, que están caminando por ahí, pero que sueñan, el sueño de ellos es organizar una conferencia al año en donde puedan traer a fulanito y a sutanito. No sé si en este momento todavía vendrán gratis, antes venían gratis, pero por lo que veo que están cobrando para entrar, ya creo que no es gratis. Entonces no hay diferencia. Y cuando nos demos cuenta van a comenzar también a retroceder en temas de doctrina. Por eso es que prefiero que nosotros seamos conocidos como una iglesia bíblica antes que reformada. Porque yo mismo estoy sintiendo pena de algunas iglesias reformadas y de algunas cosas que estamos viendo en iglesias que se dicen reformadas. Pastores, ministros reformados, de corte liberal, entrando en unas tendencias absolutamente extrañas y antibíblicas, cuando siempre, principalmente han sido defensores de esto. Y Pedro nos advierte acá, ya tenemos la palabra profética más segura. Usted la tiene en su casa en ocasiones, llena de polvo y abierta en el Salmo 23 o 91. Esa es la palabra profética más segura. Pero no va a hacer ningún cambio, ningún eco en usted si no la lee, si no la escudriña. La palabra profética más segura es la Escritura. Recuerdo un día a alguien en una conferencia de esas pentecostales, casi suplicando que la persona que estaba ministrando le soltara una palabra profética.
Y en medio del montón de personas que había delante, se buscaba un espacio como para que le vieran. Yo estoy aquí, deme a mí una palabra profética, con una ansiedad. Y el hombre pasando rápidamente por ahí, de pronto puso la mano encima y le dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y el otro comenzó a brincar y a saltar. Eso no es ninguna palabra profética específica para él que le salió a ese hombre. Eso está en Isaías. Eso lo dice el Señor en su palabra, pero como el otro no conoce, usted sale diciendo: el reverendo o el fulanito, el pastor, el apóstol, el profeta que vino, me dio una palabra. No, le recordó un versículo que usted no lee. ¿Entiende? Tenemos la palabra profética más segura, pero ¿sabe qué? No creemos. No creemos a esa palabra profética. Pero aquí está, es la palabra de Dios. Mire lo que Él dice, mire las características que le da. La cual hacéis bien en estar atentos, como quien está en medio de un lugar lleno de oscuridad, pero le dan una antorcha para que alumbre ese lugar oscuro. Y esta palabra profética será la misma hasta que amanezca el lucero de la mañana, salga en nuestros corazones. Siempre seguirá siendo la palabra de Dios, nunca cambia. Que cambien las tesis de las denominaciones, que cambien los postulados, que cambien las interpretaciones, que digan que la Biblia está mandada a recoger, que hagan y que digan lo que quieran. Esta es la eterna palabra de Dios. Ella es fiel, ella es fidedigna, ella es autoritativa. Usted puede confiar en la palabra de Dios y en lo que Dios dice en su palabra. Es lo mejor que usted puede hacer. La Escritura nos guía. Ella está diseñada para llamar nuestra atención a pesar de nuestra inmadurez. Pero está orientada para eso. Ella guía nuestras acciones para el bien nuestro. La palabra de Dios es una guía. El salmista la presenta en el Salmo 19 y el Salmo 119 con una excelencia que vale la pena que usted lo lea. Es lámpara que alumbra para bien nuestro en un mundo hostil, un mundo que da la espalda al Señor. Es bueno que nosotros tengamos la palabra como antorcha más segura. ¿Sabe cuál es el requisito para que los jóvenes musulmanes puedan acceder en sus países, sobre todo los de corte más radical? ¿Cuál es el requisito? El ICFES de ellos para ir a las universidades del Estado, ¿sabe cuál es? Saber el Corán de principio a fin. Aprenderse en el Corán de principio a fin. Es un libro como la Biblia, grueso. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Te sabes el Corán? Esa es la prueba. Desde niños. Los niños palestinos, que hoy usted los ve que los ponen como carne de cañón, que los exponen en los medios publicitarios como las víctimas del ejército israelí. Esos niños han sido adoctrinados desde bebés. Muchos de ellos han sido consagrados por sus padres para que sean mártires de la causa de Alá. Y el honor de un niño de esos y de un padre o madre de esos es que su hijo haya sido elegido por los líderes religiosos para ser uno que se parapeteará de explosivos y pasará hacia territorio israelí y se hará volar en 1000 pedazos. ¿Usted puede pensar una religión más diabólica que esa? Mártires por la causa de Alá desde los 8, 7 años de edad en adelante. ¿Sabe cuál es la motivación de esos niños? No es solo que sean mártires por Alá, por su Dios, que no es el Dios nuestro. Ese es otro Dios que Mahoma inventó, pero no es el Dios de la Biblia. Es cierto que en árabe la palabra Dios traduce Alá, pero no hace referencia al Dios nuestro. No, es el Dios de Mahoma, el que él inventó. No es el Dios de la Biblia.
¿Sabe cuál es la promesa y por qué los jóvenes se avientan tanto a esas aventuras? Porque les prometen en el paraíso, por lo menos, la asistencia constante de 70 vírgenes solo a disposición de ellos. ¿Usted puede pensar una religión más sexual y perdida que esta? Con esa motivación es que ellos aceptan ser mártires por la causa de Alá. Nuestra palabra de Dios nos invita a amar, no a despreciar, no a aborrecer. Y oiga lo que dice en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna, señores, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Puede entender eso? Y esto nos invita a unificar un poco, a ser más exactos, intentar ser lo más exactos en la interpretación de la Escritura. Ninguna interpretación de la Escritura es de carácter privado. Es decir, nadie puede decir, yo creo, a mí me parece, yo interpreto. No. Para eso existen las reglas y las normas de interpretación. Para eso existen los contextos históricos, gramaticales, lingüísticos. Para eso están. En todo eso nos ayuda. Preguntarle, es curioso porque en ocasiones en el seminario uno puede con los alumnos simplemente sondear esto, leer un pasaje que reviste cierta dificultad en su interpretación. Y luego comenzar a oír qué interpretan ellos de eso y las cosas que se escuchan. Y la mayoría de nosotros al leer la palabra de Dios hacemos esto. Yo creo que lo que ahí quiere decir es tal y tal y tal cosa. La mayoría hacemos eso, ¿sí o no? Lo que yo creo que quiere decir un pasaje es completamente irrelevante. Eso no reviste ninguna importancia. Nosotros debemos apuntar siempre, cuando nos vemos frente a frente con la Escritura, es ¿qué quiso decir Dios? O el autor de esto, ¿qué quiso decir con esto? No, ¿qué quiere que yo entienda? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué comprendo yo? Lo que yo comprenda no tiene ninguna importancia. Eso va hasta la parte de la aplicación. Pero en la parte de la interpretación yo tengo que hacer una labor exegética. Es decir, tengo que profundizar un poco en el pasaje, en el texto, para poder comprender por qué se dice eso. ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué circunstancias? ¿A quiénes les está diciendo eso? Esas son las cosas mínimas que debo conocer. Y si solo hiciéramos eso sin tener otras herramientas, no cometeríamos tantas locuras con la Escritura. Porque así como es el libro más leído y más vendido en todo el mundo, y el más traducido también, todavía sigue reinando la Biblia sin que ningún otro libro le amenace. En esa primera posición desde siempre, todavía sigue igual. También es el libro más vilipendiado, más cuestionado, más aborrecido por muchas personas, precisamente por eso. Y también el libro más mal interpretado. Usted puede creer que de la misma Escritura, de la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios, han surgido todas las sectas que conocemos. Unas con unas diferencias de una a otra que uno no se lo puede imaginar. A veces yo hablo con personas que conocen un pasaje u otro de la Escritura, pero le dan una interpretación que a uno no se le hubiera ocurrido jamás. El otro día estábamos en el lugar de trabajo del hermano Domiciano, hace un rato atrás, y entró un hombre ahí, y comencé a compartirle, y de pronto caímos a Efesios 2:1. Y yo les di el pasaje y le dije, mire lo que dice la Escritura, nosotros estamos muertos. El hombre está muerto espiritualmente cuando no ha conocido a Cristo.
Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el hombre me sale con esto, dice, por eso, ahí dice, estábamos. Ya no estamos así, dice él. Pero es un inconverso. Y él se aplica a eso. Y le digo, espere, mire. Pablo le está escribiendo a una comunidad de hermanos, de gente cristiana. Y él se incluye con ellos para decirle, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está hablando de su antigua condición antes de Cristo. Dice por eso, pero dice estábamos, ya no estamos así. Y el hombre insistía y se paró en esa palabra, estábamos, ya no estamos así, eso ya no es conmigo, yo ya no estoy así. ¿Y usted es cristiano? No, yo no soy cristiano ni necesito serlo. ¿Usted sabe cómo se le hace para hacerle a una persona entender eso? Cuando hay otros cristianos que usted les dice, hermano, espere, eso no es lo que quiere decir ahí ese texto. No, yo lo que leo ahí, eso es lo que yo creo. A mí no me importa nada de hermenéutica, ni de eso, ni nada. A mí no me confundáis. A mí no me confunda con eso. A mí me basta leer lo que dice aquí y eso que dice ahí, eso es lo que yo creo y punto. Y salen con cada locura. Porque eso es lo que resulta al no conocer los detalles menores de la Escritura que son necesarios. Nadie puede resultar diciendo, yo creo que esto, yo opino que lo que aquí dice es tal y tal cosa. No, eso no vale. Eso no es valedero. Porque nunca la profecía, ahora va a hablarnos del origen de la Escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando habla de la profecía, él no se está hablando solo de la profecía, entienda. Él no se está refiriendo solamente a la parte de los profetas del Antiguo Testamento. Él usa la palabra profecía en el sentido de toda la Escritura. Es en ese sentido que la usa. Él no está diciendo solo la profecía. Pero él está diciendo que nunca esto vino por voluntad humana. Y esto echa por tierra las acciones, la manera de proceder de muchos grupos que se llaman cristianos, pero de cristianos no tienen nada. ¿Como cuáles? Voy a decirle abiertamente uno. Como la Iglesia Ministerial Internacional de Jesucristo de la señora María Luisa Piraquive. Falsa, secta, herética. Esto es lo que usted se imagina llegar a una iglesia de eso y que el requisito número uno para usted sea, venga, siéntese acá. ¿Ya le dieron profecía? Y que venga alguien y le adivine a manera de suerte, le diga lo que va a pasar con usted mañana o pasado mañana. ¿Usted cree eso? Antes de cualquier cosa. ¿Sabe lo que están haciendo? Están violentando lo que dice acá. Ellos mismos están trayendo a su gusto una profecía que es más adivinación que cualquier otra cosa. Un día toda la suciedad de la señora María Luisa Piraquive, desde sus orígenes con esa secta, van a salir a la luz. Un día va a ser descubierta, inclusive a nivel de la Fiscalía colombiana. Y van a salir todos sus escándalos. Todo va a salir un día. Han logrado taparlo porque han tenido hasta congresistas y tienen partido político y todo, tienen mucho poder económico, pero un día todo eso se les va a caer. Y esto, cuando yo leí esto, pensé inmediatamente en grupos como esos que traen la profecía por voluntad humana, cuando ellos quieren. Una persona que ni conoce a Cristo y la invitan a sentarse allí para darle una profecía. Todo lo enmarcan en el tema de la profecía. Error, absolutamente. Ninguna profecía, dice, ninguna, es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Peor aún, discúlpenme las mujeres. Dice que los santos hombres de Dios. No porque las mujeres no fuesen santas, pero Dios las tenía para otro tipo de trabajos y funciones, no para ser profetas, ni pastoras. Así que cualquier mujer que comienza a darse ínfula de profeta o de pastora,
está usurpando el lugar de un hombre y no es ni profeta ni pastora. Cualquier mujer. Ya aquí hemos comenzado a corregir eso. Y ninguno de los hermanos aquí, y no es un asunto de machismo, entiéndanlo, es un asunto que Dios mismo claramente lo trazó en su palabra. Y no es el momento de estudiar todos los detalles, pero Él lo remonta hasta la misma creación. Fueron los roles que Dios diseñó. Y aquí ya lo tenemos claro, y de hecho nadie se refiere a mi esposa como la pastora. La pastora es un barrio de por acá, creo, ¿no? Y también era una lora de un programa de televisión. Pero si mi esposa fuese la pastora, entonces también Ivette sería la policía, porque la esposa del hermano que es policía, patrullero. Y entonces la hermana que es esposa del abogado sería la abogada también. Es que no tiene sentido. Esto no funciona de esa manera. Eso desacredita más a una mujer que dirija una organización como profeta. Déjeme decirle que cuando yo hablo de la señora María Luisa es porque la conozco desde sus orígenes. Conozco su génesis, desde dónde nació, cómo nació, quién era su esposo y cómo llegó ella a convertirse hoy en la mujer más importante en ese grupo. Tanto que es casi una diosa idolatrada por sus seguidores. Una cosa bárbara. Y no le tolera a usted una enseñanza de 15 minutos porque no la entiende. Yo digo, pero ¿cómo hay gente allí, doctores y gente importante, escuchando a una mujer como esta que no tiene ni coherencia a lo que dice? Y son tan ignorantes sus seguidores que dicen que no, que es el Espíritu Santo que la regenera y la renueva cuando la pasa metiéndose botox en toda parte en su cara. Y la gente, no, es que Él es el Espíritu Santo que la cuida. Pues la cuida, pero le deja muchas cicatrices porque se nota el botox. Porque tienen el dinero del mundo para eso. Un día, esas cosas serán descubiertas. Un día. Y veremos cómo la profecía nunca ha sido traída por voluntad humana. Por eso es que usted no puede decir una cosa como esa. El otro día estaba en un evento que yo me horroricé viéndolo por internet. Porque la persona a quien estaba ungiendo el señor Guillermo Maldonado era nada menos que a un hombre que ha sido por varias ocasiones, superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios aquí en Colombia. Es decir, un hombre que seguramente cuando Maldonado comenzó a dar sus primeros pinitos como pastor, si alguna vez lo ha sido, este hombre ya llevaba años de recorrido en el ministerio. Lo conocemos nosotros con mi esposa desde sus inicios. Al pastor Eduardo Cañas. Lo conocemos. Se unió al ministerio de Guillermo Maldonado y vino hace como 3 o 4 años a transferirle su unción apostólica. Hicieron un culto, hermano, de esos que vale la pena más que nada por las ofrendas que recogen. Y las palabras de ese hombre, Guillermo Maldonado, con la típica arrogancia que le caracteriza, era algo, le cito palabras textuales, que ustedes pueden ver ese video en YouTube, y si lo ven van a ver mis comentarios también ahí. ¿Sabe cuáles eran algunas de las palabras? Cosas como estas: mi nombre tiene mucha reputación ya en el mundo anglosajón y en el mundo de habla hispana, y vengo para impartir, porque el apóstol ha dado las señales de apóstol. Una arrogancia, hermano. Y yo mira, Señor, ¿tú estás aquí? ¿Dios está en esto? ¿En esto está el Señor?
Y de pronto en medio de eso se queda viendo a su esposa y señala a la esposa de Eduardo y le dice, no sé si mi esposa tenga alguna palabra para la esposa del pastor. Él no sabía si tenía alguna palabra. ¿Sabe? Cuando leo este versículo, digo, eso no puede darse. Yo no puedo decirle a alguien, ¿será que Abiud tiene alguna palabra profética para algún hermano acá? Bueno, pues no, hermano, pero mire a ver qué sale. Porque ya que me agarró a quemarropa. Y entonces sale con cualquier barbaridad. Y estamos violando lo que dice la palabra. Y por supuesto la señora, que es una artista mejor que Guillermo, pasó y se dio su show de media hora. Por Dios, estas cosas, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Usted no tiene temor de hablar de hombres como estos? No, porque hace rato mostraron que no son hombres de Dios. Que no temen a Dios, que no hacen más que defender sus propios intereses. Y a mí me sorprendió ver a un hombre a quien yo alguna vez admiré, como el pastor Eduardo Cañas, rendido a ese tipo de pseudo apostolado. Yo quedé que no la podía creer, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Trayendo palabras proféticas de su propio corazón. Y Pedro dice, no, ¿cómo es que vino la palabra? Los santos hombres de Dios hablaron, pero ¿cuándo hablaron? Cuando el Espíritu Santo mandó sobre ellos la palabra. Usted lee a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y usted los escucha decir cosas como estas. Así dice el Señor. El Señor me habló y me dijo tal cosa. Y todo tenía que ver con asuntos relacionados con el plan eterno de Dios. Usted no escucha cosas baratas como esas. El Señor dice que te va a dar el carro que tú quieres. De hecho, yo no veo que nunca a Elías se le profetizó que sería elevado en carros de fuego al cielo. Hermano, todo lo que usted escuche, y esa es una de las observaciones de la palabra de hoy, todo lo que usted escuche aquí, por el internet, por la radio, en alguna iglesia, páselo por el filtro de la palabra inspirada de Dios. Páselo por ahí. Ni siquiera tiene que creer todo lo que yo digo. Páselo por la escritura. Este es el filtro. Y si usted escucha cosas que están fuera de la escritura, tiene toda la autorización, incluso de parte mía, para que me llame a cuentas y me diga, mire hermano, usted dijo tal y tal cosa, pero no creo que la cosa esté por ahí, por esto y lo otro. Y con mucho gusto nos sentamos y hablamos. ¿Entiende? Porque yo no soy infalible. No somos infalibles. Podemos equivocarnos. Y tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Nosotros nos equivocamos, pero la palabra de Dios no. Ella no se equivoca. Entonces, cuando usted escucha algo, páselo por acá. ¿Qué es lo que están diciendo acá? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Están predicando la palabra de Dios allí. Yo me sorprendo con personas que se quejan todo el tiempo, que están en un lugar en donde no se predica la palabra de Dios y le dicen, ¿y usted qué hace allá entonces? Bueno, porque es que yo lo que hago es que tomo lo bueno y desecho lo malo. Oh, magnífico. ¿Usted podría hacer lo mismo si le ofrecen un vaso de agua con un poquitico de cianuro? Saca el agua buena y desecha el cianuro. ¿Cómo lo hace? Usted no puede hacer eso. Tarde que temprano usted termina contaminándose. Y si hay lugares en donde se predica la palabra de Dios sin corromperla, ¿por qué usted no va para esos lugares entonces? ¿Entiende? No, es que hay cosas que allí me dicen que me agradan, aunque hay muchas que no están en la escritura, pero a mí me agradan y por eso estoy allá. Pase por la escritura todo, mi hermano, todo. Nuestras enseñanzas, lo que dictamos los jueves, páselo por la palabra de Dios. Ese es el filtro, no es otro. Antes de ir a consultarlo con este o con fulanito, ¿sabe lo que yo suelo hacer? A lo último que voy es a otros comentaristas.
Escucho algo y antes de todo voy a la misma escritura, a ver qué dice la Biblia de eso. Y con algunos me tomo tiempo porque estoy estudiando, yo soy estudiante de la palabra. Algunos creen que es que ya hice un curso especializado y estoy haciendo posgrados todo el tiempo. No, yo soy un estudiante como ustedes. Todos los días tengo que estudiar también la palabra del Señor. Entienda eso. ¿Qué es lo que usted va a hacer entonces? ¿Va a creer toda palabra que escuche por ahí? Es que como lo dijo el pastor Néstor, es que como lo dijo el pastor fulanito, mira, hay hermanos que hablan de esta manera, mi pastor dice, Dios dice en su palabra, eso es lo que debemos de decir. Al fin y al cabo, cuando David en el Salmo 23 dijo, el Señor es mi pastor, él también estaba diciendo de manera implícita, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, luego el pastor no es mi Señor. ¿Eso quiere decir que no debemos acatar ni obedecer a nuestros pastores? No, la Biblia dice que debemos hacerlo, pero aquellos que se mueven dentro del contexto sano e integral de la palabra de Dios. ¿Cuándo debo yo dejar de obedecer a un pastor? Cuando se salió de lo que la palabra de Dios dice. Cuando abiertamente ya no predica la palabra de Dios. Entonces ya no es digno de confianza. Porque si corrompió la palabra de Dios, ¿qué otras cosas no podrá corromper? Cerremos con segunda de Pedro capítulo 1 por hoy. Y el próximo domingo, véngase preparado porque el capítulo 2, hermano, eso no es personal contra nadie. Si usted comienza a ver el título nada más, ya sabe de qué se trata. Esto es desenmascarando apóstatas y herejes. Y es la palabra de Dios la que lo hace. No somos nosotros, es la palabra de Dios la que hace eso. Para invitarnos a caminar nosotros por donde corresponde. Ahí donde está, un momentito, ore conmigo. Para que preparemos la segunda parte de nuestra reunión hoy. Señor, muchas gracias.